gloriosa. Está relacionado con el tema pasado. ¿Quién lo recuerda? Hablamos de Josué. Hablamos de cómo Josué había terminado 40 años de haber estado al frente del pueblo del Señor como un líder honesto, un líder al cual Dios colocó. Hoy hemos aprendido mucho sobre el liderazgo y decimos que algunos ya son innatos, ya lo traen el espíritu del liderazgo. Otros no necesariamente, ellos lo aprenden en el transcurso de su vida. Pero que hay una grande diferencia entre los que ya traen ese espíritu de liderazgo con aquellos que lo aprenden. Ninguno de esos encaja en el liderazgo de Dios. Parece extraño lo que les digo, pero es la verdad. En el liderazgo de Dios se trata simplemente de la persona que Dios elige, Dios escoge y lo pone a trabajar porque Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Dice la palabra de Dios que a esas personas Dios los llama y los capacita. Hemos aprendido que no nada más los capacita, sino que los manda. En otras palabras, dependen de Él. Y Josué es el clásico ejemplo. Moisés es un clásico ejemplo. David es un clásico ejemplo de lo que Dios nos enseña en el ministerio. Yo el otro día les decía, hay pastores que trabajan para que su familia quede como descendientes del trabajo que ellos llevan. Pero esto no es así para con Dios. Esto es así de acuerdo a la mente humana. Hay gente que estudia para pastor. No, para pastor no se estudia. Para pastor tienes que tener el llamado de Dios. Y para estudiar, todos debemos de estudiar la palabra de Dios. ¿Me explico en esto, hermanos? Conocer la voluntad de Dios es obligación de todos. No importa si tú eres pastor o no eres pastor. Ser pastor no depende de que estudiaste para pastor. Dios te llamó para pastor. Ahora, eso no quiere decir que no te prepares ni que no estudies. Ustedes han visto que aunque yo digo y veo en la palabra de Dios que el llamado al ministerio es exclusivamente de Dios y que se le debe de responder a Dios. Hermanos, yo estudio. Sigo estudiando, todavía no termino de estudiar. He estudiado todo el tiempo. En otras palabras, eso no quiere decir que no te prepares. Pero tampoco quiere decir que tú tienes que prepararte porque quieres ser pastor. No, tú te preparas porque le quieres servir a Dios. Amén. ¿Dónde? Donde Él te coloque. Amén. Josué había demostrado esto. Con todos los años de vida, 40 años más los otros 40 que pasó con Moisés en el desierto, el pueblo lo conocía por 80 años, lo conoció. Conoció su trayectoria fiel, honesta, entregada a Dios, como debe de ser un líder de Dios. No porque tiene mucha labia, porque tiene buena presentación, porque habla bien, es un nato líder. No, hermanos. Es en la obra de Dios diferente al mundo. Es si Dios lo llamó, Dios lo mandó, Dios lo va a ayudar a que salgan las cosas como Dios quiere que salgan. Y vimos todo esto de la semana pasada en cuanto a que ahora les encomendaba Josué a las personas: entréguense a Dios totalmente. Yo ya no voy a estar con ustedes, pero ustedes tienen que quitarse esos dioses a los que ustedes sirven. Decídanse, o le van a servir a sus dioses o le van a servir al Dios que se ha mostrado por ustedes o con ustedes por todos estos años. En el caso de Josué, pues con sus padres de esta generación que él tenía enfrente. Porque dice la Biblia que todos sus padres murieron en el desierto durante los años de Moisés, incluyendo a Moisés. En esos 40 años murieron por desobedientes. Pero sus hijos ahora fueron parte del pueblo que siguió con Josué. Y le dice Josué: ya decídanse a quién le van a servir.
En otras palabras, hoy en nuestro día decíamos a vuestros caprichos, a vuestros ídolos que ustedes quieren hacer, a su manera de pensar, a su filosofía, o le van a servir a los planes y propósitos con que Dios los llamó. Amén. Y hoy quiero hablarles del inicio de esta vida de Josué. El tema es una vida victoriosa. Una vida victoriosa. En el tema de hoy vamos a ver a Josué en el principio, en el inicio de la responsabilidad que él tomó del pueblo. Eran sus primeros años de tener al pueblo. Y se encontraba frente al río Jordán. Y se encontraba frente a la primer gran batalla que iba a tener del otro lado del río, en el lugar de la tierra que Dios les había dado. Vamos a Josué capítulo 3, versículo 1 al 6. La Biblia dice en Josué capítulo 3, 1 al 6, Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo, y aquí es donde vamos a centrar nuestro tema, versículo 3 al versículo 5, y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. ¿Verdad? Iban a caminar a caminos que no conocían. Pero entre vosotros y ella haya distancia. Amén. Hay cercanía, pero haya distancia. Como de 2000 codos nos acercaréis a ella. Es una distancia bastante grandecita. Por ahí algunos piensan que es ya cerca casi del kilómetro. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. El río Jordán, cruzar este río, hermanos, representaba un grande problema. No era fácil cruzarlo con cerca de 1 millón de personas, algunos dicen que más, para un objetivo que ellos llevaban de cruzar todo el pueblo, animales. Algunos hablan de 2 millones, casi cerca de 2 millones de personas, más imagínense los animales. Ahora el problema de los ancianos, el problema de los jóvenes, las mujeres, los niños, los enfermos que nunca faltan, los débiles que también se van rezagando. No era fácil, amados hermanos, esta empresa que tenían frente a ellos. Además, cuando leemos la escritura nos menciona que ese río estaba bastante grande. El río Jordán tenía las características, no lo sé hoy, pero de desbordarse en los tiempos de lluvias, se desbordaba mucho más. No era simplemente aquel lugar, canal por donde corre una corriente de agua, sino había desbordes en las orillas. Amados hermanos, el cruce no era en días. El cruce tenía que ser rápido, a la luz del día. Era un problema grave para un siervo del Señor y todo un pueblo que se imaginarán a las gentes todo el tiempo opinando. Unos: no, esto es de locos, esto no es posible, ¿cómo se le ocurre? Vamos a hacer este trabajo así. Otros,
pues que pasen los soldados, las mujeres y los niños que se queden atrás. Cada quien puede imaginarse usted opinando, dando consejos. ¿Quién va a ir por delante? ¿Cómo va a ser la estrategia militar para poder llegar a Jericó y atacar a Jericó? ¿Cómo le vamos a hacer para poder pasar y que si nos atacan en el camino? Todos, amados hermanos, podemos pensar sobre esto y podemos analizar nuestras vidas y traerlo a memoria, las situaciones que a veces nosotros nos planteamos en las noches, ¿verdad? Que estamos pensando, híjole, ¿cómo salimos de esto? Y si hago esto para allá, híjole, no, pero aquello otro. Y empezamos a divagar en nuestros planes y empezamos, hermanos, a afligirnos porque no le encontramos qué hacemos. Hay algo importante que hoy debemos aprender de nuestro tema: una vida victoriosa. A todos nos gusta la victoria, sí, pero necesitamos aprender que nuestra vida como hijos de Dios no es como el mundo. Es muy diferente a la filosofía cambiante del mundo, de sus pensadores, sus inteligentes, sus sabios. Porque en esa sabiduría está la corrupción de muchas cosas que ellos no quieren cambiar de sus vidas. O simplemente decir una cosa y aferrarse a la otra. La fama, el dinero, la envidia, la ambición. Hemos hablado que hace años atrás yo les predicaba acerca del famoso mentalidad económica que hay en cuanto a la esa palabra, ¿cómo se me va, hombre? Cada vez que la quiero hablar de ella, en cuanto a las finanzas, les hablaba yo de magnificar ganancias, que hasta inclusive la persona que planteó esa teoría de magnificar ganancias ganó el premio Nobel de Economía, y que desgraciadamente eso de magnificar ganancias ha venido a ser la desgracia de muchas naciones, de muchos pueblos, porque ya no hay compasión, no hay un límite para decir, bueno, esto me produce ganancias, pero no es al costo de la vida de mis trabajadores, no es al costo de robarle a los trabajadores de la empresa, no es al costo de quitarle los beneficios que ellos tienen. Se conforman con cierta ganancia. No, ya cuando entras tú en la teoría económica de magnificar tus ganancias, ya ella no lo logras si tú eres una persona que tiene compasión de otros. Tienes que echar fuera compasión. Negocios, dicen por ahí, business on business. Y no te importa si aquella persona ya trabajó, ya es su sueldo, lo merece. No, buscan la manera de no pagar, buscan la manera de, hoy vemos nosotros, hablamos de países donde, por ejemplo, ¿qué puedo hablar? Yo de otros países no puedo hablar, pero de México sí, porque soy mexicano y conozco las cosas bien. Un país donde se gana un salario de miseria, todavía imponen trabajar por horas y pagarle a las gentes por hora. Ese es un robo, pero descarado, o sea, un robo que Dios lo va a castigar para acabar pronto. Porque es increíble cómo unas personas que ganan de por sí una miseria todavía les dice, ¿sabes qué? Ahora te voy a pagar por hora. Y claro, su rollote que avientan ahí, ¿verdad? Del por qué y todas las cosas, porque pues nunca van a hacer las cosas para mal de las personas, todo el tiempo lo hacen para su bien. Pero son robos descarados, porque se tratan de magnificar ganancias. Y todas esas cosas, amados hermanos, que podemos ver hoy día, descalabran toda la realidad de hacer el bien, de lograr las cosas y llegar a las victorias de la manera honesta como Dios lo enseña, y Dios espera que cada uno de sus hijos llegue a victoria, sea en la economía, sea en su matrimonio, sea en lo que hagas de tu vida. Dios tiene el consejo adecuado para que vivamos victoriosos, para que logremos las cosas. Pero hoy vamos a ver esta forma bíblica
de cómo Dios nos enseña a lograr tener una vida victoriosa. Hay victorias que parecen imposibles, sin embargo el Señor nos enseña que podemos ser victoriosos. Y vamos a ver cómo Josué ordena el paso a la victoria. Y nos da dos cosas importantes, vamos a ver dos señales, dos formas importantes que significan mucho para nosotros como pueblo de Dios. Primero, vamos a ver la presencia del arca del pacto. Vamos a ver que la palabra de Dios nos enseña que Dios envía a Josué y le dice lo que tiene que hacer, y Josué va y pone, dice, manda por delante el arca. No fue él, no fueron los 12 ancianos, no fueron los 70 representantes. No, amados hermanos, fue directamente lo que representaba la presencia de Dios. Y nos recuerda a nosotros como cristianos esa palabra: si tú no vas por delante, yo no voy. Si tu presencia va adelante, donde quiera que vayas, yo voy. Amén. Si Dios va adelante, amados hermanos, no hay derrota para los hijos de Dios. La segunda es que en esta, es que en ese momento de que la presencia de Dios iba a estar manifestándose a través de esa arca que representaba la presencia de Dios, y que literalmente también era el punto donde Dios se presentaba a su pueblo, como que ahí estaba, es la orden que Josué manda al pueblo cuando le dice: santifíquense. Santifíquense para que ustedes puedan presenciar todas las maravillas que Dios va a hacer con ustedes, tanto en ese momento como en los venideros. Así que dos cosas importantes que Dios nos da para poder nosotros lograr vivir en victoria en nuestra vida es: uno, su presencia; dos, la disposición nuestra a ser responsables de santificar nuestra vida, porque estamos delante de la presencia de Dios. Amén. Y ese es el grave problema, hermanos, que nosotros a veces como cristianos vivimos en derrotas, o vivimos en el miedo, en el temor, porque no tomamos en cuenta dos cosas importantes en esta responsabilidad de travesía que Dios le ha dado a cada hijo de Dios: su presencia y la santificación de su pueblo. Amén. La santificación de su pueblo para poder presenciar todas las maravillas de Dios. Una vida victoriosa implica entonces, hermanos, obediencia. Obediencia. Lo que nosotros vemos aquí en la historia es una obediencia a Josué. Dice Josué en el versículo 3: cuando veas el arca del pacto, le dice Josué a su pueblo, cuando veas el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Ellos tenían un líder que estaba demostrando que dependía de Dios. No era porque él nació muy líder o porque él se preparó como líder. No, hermanos, porque mire, tenemos a Datán, tenemos a Abirán, tenemos a tanta gente que se levantó como líder. Tenemos a la hermana de Moisés. ¿Y para qué sirvió su liderazgo? Cuando leemos la historia empezamos a ver que lo único que sirvieron ellos es para levantar a las gentes, y llevar las inconformidades y ir contra Moisés. ¿Y por qué te vamos a servir a ti? ¿Y por qué te vamos a obedecer a ti? ¿Y que nada más por ti Dios se va a mostrar a nosotros? Y empezaron a levantar gentes y lo único que lograron fue destruir a ellos y a las gentes que levantaron.
Es que no se trata simplemente de capacidades elementales, capacidades físicas, capacidades que la gente tenga. Tenemos que aprender a entregarnos a la voluntad de Dios y que Dios lleva su obra. Amén. Dios había hecho al pueblo de Israel y Dios estaba encargado de mandarle líderes, de preparar líderes, de que el Espíritu de Dios entrara en sus vidas y los capacitara. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe vivir siempre, sabiendo: Señor, si en algo te soy útil, aquí está, soy tu vaso, amado hermano, hermana. Ese debe ser nuestro espíritu para con nuestro Señor. Pero ¿sabe qué? Se ha acabado mucho el espíritu de servicio en muchos lugares. Yo le doy muchas gracias a Dios por la forma en que Dios nos ha ayudado a cada uno de nosotros a tener en mente el propósito de servir. ¿Y saben qué? No hay muchos que les guste servir. A todos les gusta ser servidos. A todos les gusta a ver qué tienen para ellos, pero nunca piensan: Señor, envíame a mí. Señor, aquí estoy. Ayúdame a servir en la iglesia donde me has puesto. Son pocos los que les gusta servir a los demás, dar el trabajo que tienen que hacer. Y una vida en victoria implica, hermanos, obedecer a nuestro Señor. Y Josué le dice al pueblo del Señor: ¿saben? Cuando vean el arca que va por delante, no ustedes, no se precipiten, porque ya me imagino los valientes, ¿verdad? Nunca faltan ni los cobardes ni los valientes. Siempre hay los valientes que aventados, todo quieren hacer rápido porque tienen la capacidad. Y siempre están los cobardes también poniendo trabas. Pero Dios le dice a Josué: vas a hacer esto. Los sacerdotes primero con el arca. Regularmente lo cargaban los levitas, había quien cargaba el arca. Pero en este momento hay una diferencia. Y lo menciona la Biblia cuando dice levitas, sacerdotes. Porque los levitas, porque los sacerdotes eran levitas. Los levitas tenían un trabajo, los sacerdotes otros. Pero en este caso mandó Josué y dice: los sacerdotes se van a ir por delante con el arca. Algo importante, hermanos, es la obediencia. Dios era el artífice de esta operación, no era el ingenio humano. Por lo tanto, era necesario que se obedeciera sin menor dudas a las indicaciones que Dios daba. Amén. ¿Quién había planeado sacar o hacer un pueblo de Israel? Dios. ¿Quién había planeado sacarlo de la esclavitud? Dios. ¿Quién lo estaba entrenando? Dios. ¿Quién le había dado la tierra de Jordán, más allá del Jordán, a Israel? Dios. ¿Por qué se la dio? Porque Dios es el dueño de todo. Así de simple. De Dios es la tierra, de Dios es el mundo, Dios lo crió, es de Él. Las naciones dicen: no, esto es mío, y a bombazos andan defendiendo, ¿verdad? Igual nosotros compramos un pedacito de tierra y andamos dando la vida por él. La Biblia dice que todo es de Dios. Y Dios le dio al pueblo de Israel la parte del Jordán. Después de ahí es de Él. Y hasta la vez sigue siendo de Él. Se pare de cabeza quien se pare de cabeza. Es de Israel porque Dios se lo dio. Y Dios es el dueño de todo. Pero no lo van a hacer como ustedes quieran. Lo van a hacer como el diseñador del plan lo dice. Hermanos, Josué era autoridad inmediata en ese momento, porque Dios lo había puesto. Por lo tanto, también debían de ser obedientes, llevar las instrucciones, pero las instrucciones eran sencillas. ¿Quién es el diseñador de la salvación del mundo el día de hoy? ¿Quién diseñó tu salvación? Dime el nombre del ministro, dime el nombre de la iglesia. ¿Alguno de ellos? No. El diseñador de nuestra salvación es Dios. Amén. Cristo Jesús vino a este mundo, salvó nuestras vidas, formó la iglesia
Porque ahora podemos ver quién es el diseñador de la iglesia. Deme el nombre de una persona. Deme el nombre de un grupo que diseñó una iglesia. La iglesia de Cristo. No hay ninguno, hermanos. Si alguien trabaja para Cristo, debe estar conforme al plan de Dios. Amén. Amén, hermanos. La victoria implica obediencia. Es imperativo, amados hermanos, reconocer el liderazgo escogido por Dios y respaldar. Hoy día, mis amados, debemos reconocer que la salvación y el trabajo de desarrollar, de esparcir esta salvación al mundo a través de la iglesia son planes y propósitos de Dios. Y vamos a trabajar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Si queremos nosotros realmente vivir en victoria y salvación en nuestras vidas, debemos reconocer una cosa bien importante: la obediencia. La obediencia, hermanos. Ahora, ¿la obediencia a quién? Primeramente a Dios. Y segundo, a los líderes que Dios haya puesto. No a los autoproclamados, no a los que ahorita son y al rato no son. Dios, amados hermanos, llama, provee, manda. Él da todo lo que el pueblo del Señor necesita. Y cada uno de nosotros necesitamos mantener un espíritu de obediencia, de sumisión a la voluntad de Dios para que podamos obtener la victoria. Decimos nosotros ahora en este tiempo: ¿cuántas luchas podemos tener nosotros, amados hermanos? Muchas. ¿Cuántos problemas? Muchos. Pero ¿sabe una cosa? Ninguno de ellos son diferentes. Todos vienen de una misma fuente. El enemigo querrá destruir tu vida, pero tú dependes de aprender a ser obediente a la palabra de Dios. Amén. ¿Cuál es la obediencia a la palabra de Dios, amados hermanos? Que nos sometemos solamente a Dios. Segundo, que trabajamos en una iglesia local y que no trabajamos para el beneficio nuestro ni para que la gloria nuestra sea ensalzada. Trabajamos para servir. No trabajamos para que nos sirvan. Y cuando nosotros hacemos todas estas cosas, amados hermanos, Dios siempre estará bendiciendo la vida de cada uno de nosotros. Amén. Sí, amados. ¿Por qué? Porque las gentes pueden cambiar, las religiones cambian, los grupos religiosos ahorita pueden entrar como una fuerza tremenda, decir nosotros traemos el Espíritu de Dios, nosotros traemos una misión divina, y al rato nomás empieza a haber progreso, hermanos. Empiezan a haber edificios, empiezan a haber bienes y empiezan las pugnas. Y empiezan los pleitos y se apartan cuando menos piensan. Ya se apartaron de aquella visión, de aquel propósito con que ellos nacieron, y se acabó el proyecto, el programa. Pero los que quieren vivir en victoria siempre están pendientes de todas estas cosas. Amén. Están pendientes de todas estas cosas y aprenden a saber diferenciar dónde está el Espíritu de Dios, dónde el Espíritu de Dios no está obrando. Donde el Espíritu de Dios va adelante, en este caso representado ¿por qué? Por el arca del pacto. Amén. Amén, hermanos. El arca del pacto representaba la presencia de Dios. Cuando nosotros empezamos a ver cosas que empiezan a salir fuera de lo que es la voluntad de Dios, es porque ahora ya no va el arca del pacto delante. Lo que va delante es un líder, es una organización, es un grupo, son ciertas ideas, pero no va lo que debe representar la presencia de Dios. Amén. En este caso, el arca. Y en nuestro tiempo presente, la palabra de Dios. No se confunda, amados hermanos. Siempre esté alerta a aprender. Una vida victoriosa depende o implica obediencia. Una vida victoriosa requiere no nada más obediencia,
requiere una vida disciplinada. Segundo punto, disciplina. Dice el versículo 4, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Cuando tú aprendes a disciplinarte, y eso es lo que nosotros hemos visto, cómo Dios nos ha ayudado, amados hermanos, a que podamos cada uno de nosotros reconocer, ninguno de nosotros es mejor que nadie. Todos estamos necesitados de aprender la palabra de Dios, ser obedientes a ella, pero vivir una vida disciplinada, no esporádica. No nada más de que ahorita me siento bien espiritual y al rato me siento como si estuviera bien por los suelos. No, no se trata de eso. Se trata de vivir una vida disciplinada, ponerle disciplina a nuestra vida. Para que haya victoria no nada más se trata de métodos del mundo y de las cosas que simplemente crees que te van a salir bien. No, amados hermanos, porque todo depende de alguien. El dinero depende de alguien, la economía depende de alguien, la salud depende de algo, las leyes dependen de algo. No todo el tiempo están igual las cosas. Amén. Disciplina. Entre una de ellas era que se mantuviera la gente guiándose por el arca del pacto. Amén. Pero ¿qué le dijo Josué? Manténgase alejado de ella a cierta distancia, casi aproximadamente 1 kilómetro de distancia que les dio Josué. En otras palabras, no, las reglas no son simplemente alejado. ¿Alejado cuánto? Amén. Dios no nos dice, no nos da leyes en su palabra de qué tanto nosotros vamos a vivir en el mundo y qué tanto podemos nosotros disfrutar del pecado y que no. No, Dios es claro. Amén. Dios es claro. ¿Quieren servir a Dios? Apártense del mal. Amén. ¿Quieren caminar mi camino? Ok, entonces rechacen el camino de maldad y el camino de pecado. O sea, Dios no nos deja a nosotros, como hoy mucha gente quiere vivir en el cristianismo, pero pues quieren estar caminando en el camino de Dios y en el camino del mundo. No se puede caminar así, hermanos. Tenemos que ser disciplinados. ¿Queremos victoria? Bueno, mantengamos disciplina. Dice la palabra de Dios, nos da reglamentos de cómo debemos de vivir. La Biblia nos enseña a mantenernos en oración. La Biblia nos enseña a ser serviciales, a no pretender que otros nos sirvan, sino que nosotros sirvamos. Hay muchas cosas que Dios nos enseña, y el problema de mucha gente es que conoce de la palabra de Dios, pero no se disciplina. Y entonces empieza a quejarse de que Dios no le contesta, que la iglesia a la que va es un problema, que nadie hace nada, que la iglesia le falta esto, que la iglesia le falta el otro. Pues sí, pues si las personas no se disciplinan a hacer lo que tiene que hacer, todo el tiempo va a haber carencias que va a estar mirando. Pero mirando porque va a estar criticando quién no lo hizo. Pero qué lindo es cuando miramos que hay carencias, pero nosotros somos ese vaso que le decimos, Señor, era esto, entonces a trabajar por aquí, porque aquí es donde Dios me ha puesto. Amén. Necesitamos disciplina. Dios le dice a Josué, van a seguir el arca, pero no se acerquen a la distancia menor de tantos codos, que son aproximadamente 1 kilómetro. Esto reconoce quién va al frente, el arca del pacto. ¿Quién va al frente el día de hoy para la iglesia? Todos decimos Dios. Amén. Dios va al frente de nuestra iglesia, pero ¿sabe qué? La gente se le acerca tanto a Dios, pero no en santidad, sino en falta de respeto. Porque pretenden ser la voz de Dios en la iglesia. Pretenden tomar la dirección de Dios en la iglesia. Se quieren tapar la presencia de Dios diciendo que están muy cerca de Dios, seguidores de Dios. Y vemos aquí en la disciplina que mencionamos. Sí, van a seguir el arca, pero no se acerquen tanto. Mantengan su
distancia, cierto respeto, cierta distancia de Dios, de lo que es la presencia de Dios. En otras palabras, no se pasen de confianzudos. Amén. Disciplina, hermanos. Dios nos enseña que tenemos que vivir en disciplina, que huyamos del mal. Amén. Que seamos astutos también. Que reconozcamos cómo zafarnos de la maldad, cómo alejarnos, porque hay muchos cristianos que dicen, no, yo soy bien fuerte en el Señor y quiere demostrarlo en las tentaciones. Miren cómo yo sí soy bien fuerte. Eso no es manera de ser inteligente. Eso es prestarte a jugar con Satanás y a jugar con la tentación. No, la palabra de Dios nos enseña, aléjate del mal. Y nosotros tenemos que ser entonces disciplinados si queremos victoria. Hoy día, amados hermanos, Dios ha dejado indicaciones de cómo podemos seguir sus pisadas del Maestro que vivió, murió, resucitó y todas esas tres cosas en victoria. Amén. Disciplinémonos, hermanos. Si aquí pone el pie Dios, aquí lo ponemos nosotros con certeza. Si dice Dios, tu pie debe de ir aquí en la siguiente pisada, ponla ahí con seguridad. Híjole, pero es que esto no se adapta a la manera de mi pensamiento. Ponlo con seguridad. ¿Sabes por qué? ¿Qué dice Josué cuando dice que fueran el arca delante? ¿Se percataron en la lectura? Versículo 4. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Jesús caminó el camino de vida humana, dejó sus pisadas, y tú y yo tenemos que aprender a caminar esas pisadas. ¿Sabes por qué? Porque el camino que tú vives, tú no lo conoces. Es tan cambiante nuestra vida, hermanos. Nuestras culturas, la maldad, la forma de Satanás de atacar y hacer el escándalo y hacer las cosas que las cosas malas parezcan muy buenas. Y dice la palabra de Dios a los hijos del Señor que tengamos confianza. Él va por delante. Y que nosotros sigamos, así como Josué indicaba a su pueblo que seguía el arca. Dice, porque ustedes no conocen el camino. Amén. ¿Quieren seguridad? ¿Quieren victoria? ¿Quieren terminar realmente bien lo que quieren comenzar? Sigan el arca. Ustedes no conocen ese camino, no han andado por ahí en ese camino. Y seguro vayan tras la guía. Vayan tras quien los va guiando con seguridad el arca. Hoy en nuestros días se traduce, amados hermanos, a caminar con certeza, con seguridad. Tal vez nos parezca imposible, difícil, no sabemos qué podemos hacer, no sabemos cómo lo vamos a enfrentar, pero ¿sabe qué lindo es saber que podemos llevar delante a nuestro Dios que nos guía? Que Cristo Jesús nos va a guiar por ese camino de la vida como ser humano, porque Él vivió, dice la Biblia, y vivió en victoria. Nos va a guiar por ese camino de la muerte, porque Él murió y al tercer día resucitó, y Él nos puede hablar de victoria sobre la muerte. Glorifique al Señor, porque no hay momento que usted y yo perdamos pisada si seguimos poniendo nuestras pisadas, siguiendo las pisadas de Cristo Jesús. Y así como Él se levantó de la muerte y vivió en victoria, resucitó con victoria, dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros también nos levantaremos en victoria con Él. Amén. Precioso es Dios. Gloria a su nombre, porque la victoria de cada uno de nosotros va a depender también de mantener ese respeto a Dios. Sí, dice la palabra de Dios que nos acerquemos a Él confiadamente, pero no se olvide, santifíquese. Amén. Dice la palabra de Dios, santifiquémonos.
Santifíquense porque van a ir delante de la presencia de Dios. Mantengan ese respeto, esa distancia, pero pueden acercarse a la distancia que tienen que hacerlo. Pero antes, santifíquese. ¿Quiere victoria? Aprenda a obedecer. Aprenda a ser disciplinado. No ahora sí, mañana no. Y no, aprendamos la disciplina. Y por último, lo que acabo de mencionar, santidad. Santidad. Sin santidad es imposible ver a Dios. Será imposible. Santidad, amados hermanos. Dice la palabra de Dios, santifíquese porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. José no ordenaba una purificación como la que hemos estado estudiando los días jueves, a veces cuando estudiamos los profetas y hablábamos de la purificación ceremonial. No, él no estaba hablando sobre esto. Él estaba hablando de algo mucho más interno, de la santidad en cuanto a su vida, a su manera de actuar y de ser. Él hablaba de una purificación espiritual que buscaba una relación más cercana con el Señor, más sincera del pueblo, una entrega cabal, total, de decir, Señor, yo sé que la victoria parece imposible. El pueblo está bien amurallado, pasar nada más este río, esta línea, pasar al lugar de donde para obtener lo que tú nos has dado como pueblo, es imposible. Este río está caudaloso, somos muchas personas, esto es imposible. Pues sí, para los ojos humanos hay muchas imposibilidades, pero no para Dios, que fue tan fácil detener un río, dice la palabra de Dios, allá adelante, mucho, muy adelante. En cuanto a los pies, dice, del zapato, la sandalia del sacerdote se mojó, porque puso el pie en las orillas del agua. Se detuvo el río muy, dice la palabra de Dios, muy allá adelante. El río se detuvo, se secó, y lo que parecía imposible fue posible. Empezaron a pasar todas las personas, empezaron a cruzar todas las personas. El sacerdote se quedó en medio del río. Los sacerdotes se quedaron en medio del río con el arca del Señor allá, casi 1 kilómetro arriba, y mucho más allá el agua detenida y el pueblo pasando en seco. Lo imposible es para usted y para mí, pero para Dios es posible. Amén. ¿Cuántas luchas puede usted tener, hermanos, sean económicas, sean lo que sea, físicas, sean espirituales? Será imposible para nosotros, imposible para los doctores encontrar las nuevas enfermedades que cada día hay, y que mañana vendrán otras nuevas que hoy ni siquiera no tienen nombre, pero mañana las tendrán. Imposible para la ciencia, pero para Dios, hermanos, todo es posible. Pero queremos victoria. Aprendamos a ser obedientes a la palabra de Dios. No nos hagamos los vivos pretendiendo buscarle. Yo veo hoy tantas enseñanzas nuevas que están saliendo todavía y quieren seguirle sacando a la Biblia otras cosas y diciendo que esto ya no es y que esto ya no se puede y que esto tampoco, y empiezan a buscarle, pero nada más son maneras de buscarle vueltas a las cosas en lugar de enfrentar las situaciones. Seamos obedientes, pero también seamos disciplinados, hermanos. Disciplinados a educarse en la palabra de Dios, a escuchar lo que Dios le da a sus siervos. Disciplinados a escuchar a Dios mismo leyendo la Biblia. Disciplinados en los momentos de adoración a Dios, en los momentos que tenemos para el Señor. Estos son horarios para mi Señor. Estos son días para mi Señor. Son para mi Señor y punto, se acabó. Nada entra ahí, nada tiene prioridad. Esto es prioritario para mí. Disciplinados. Y no olvidemos, santidad. Santifíquense, porque mañana van a ver muchas maravillas de Dios.
Amén. ¿Van siguiendo a Dios? Santifíquense, porque Dios se va a manifestar. No es una casualidad, amados hermanos, el trabajo del enemigo. Cómo abunda la inmoralidad. Yo les decía a mis hermanos el día jueves, es increíble cómo ahora la pornografía está ganando tanto terreno en novelas, en cosas que la gente veía como algo de entretenimiento. Ahora con tanta masacre de narcotraficantes, novelas de sangre, de sexo, de cosas horribles, amados hermanos, en cuanto a la inmoralidad, en cuanto a la falta de respeto del ser humano para el ser humano, es terrible la vida que estamos viviendo. Hoy estamos otra vez, estoy escuchando yo gente que habla de tener a un ser humano como perro. O sea, es una esclavitud ya no de que te domino y mando que haga esto o lo otro, sino de tenerlo como si fuera un animal ahí que lo puedes patear y todo, y él te tiene que estar pegado ahí contigo, obedeciéndote. O sea, una mentalidad tan putrefacta, tan sucia, tan depravada. No, pero no es una casualidad todo esto, amados hermanos. Satanás está trabajando muy duramente para destruir lo principal, que es tener temor de Dios. Faltándole el temor a Dios, el respeto a Dios, todo lo demás solito cae. Y Satanás lo sabe perfectamente, y por eso él trata de hacer lo más posible para que las personas se alejen de Dios, porque alejándose de Dios le da lo mismo la inmoralidad o no, le da lo mismo cualquier situación de vida, que sea lo que elija, es bueno, pero realmente destruye la vida de ellos y la vida de la comunidad. No es una casualidad, amados hermanos, ver tanta inmoralidad, tanta destrucción. No es una casualidad cómo las personas están buscando en las iglesias, más que iglesia, buscan un club de cómo pasarla bien. No faltan los comentarios, ay no, yo no me sentí bien, me gusta en una iglesia porque esto y esto. Pero ahora ya están aún las mismas iglesias, sabiendo que las gentes tienen ese problema, ahora están haciendo pequeños grupos, otra vez, ¿cómo es esa palabra de cuando las personas de un solo nivel o de una sola mentalidad están juntos? Grupos, yo sé que algunos lo conocen, pero afines, pero no, la palabra es otra. La cuestión es de que son como grupos afines, ¿verdad? Que si la persona es bien acá necesitada de que todo el tiempo le estén hablando por teléfono, que si se tropezó, ay, me duele la uña, mire, ay, hermana, ay, hermano, ay, no se preocupe, hermana, vamos a orar por usted porque esa uñita, que porque ya se arrancó un uñero, ay, y quiere que otro le esté hablando porque bueno, entonces se va a buscar un grupo donde puro quejumbroso se junte ahí, porque todos van a estarse llamando por cualquier dolorcito. Que si es de esas que está todo el tiempo débil y con muchas tentaciones, ay hermano, mire que acá para allá, pues quiere un grupito. Entonces las iglesias ahora están formando, primero eran grupos de gente de cierta capacidad de profesión, ahora no, ahora ya va más allá. Así que ahora he oído comentarios de gente, ay no, que yo me cambié de clase, porque es que esta clase ni siquiera se interesaron por mí cuando esto y el otro. No, es que esta clase ni siquiera para ir para acá. No, ahora ya encontré otra clase. Ahora en la misma iglesia también, ahora resulta que hay grupos que no está contento uno con el otro, pero pues se encuentra un lugar. Pero lo bueno es que están en la misma iglesia. Hermanos, la iglesia no es un club. La iglesia es un lugar donde venimos a adorar a Dios, donde venimos a servirle al Señor, donde venimos cada uno de nosotros a buscar palabra que toque nuestra vida y diga, oh Señor, aquí me duele, pero ayúdame, perdóname Señor, cambia mi vida, porque yo voy buscando santidad. Amén. Voy buscando santidad, en otras palabras, mantenerme en la santidad. No digo que sea algo de crecimiento, sino mantenerme en la santidad, en la posición que Dios me ha puesto de santidad. La iglesia no son un club.
La iglesia es un lugar para servir. No nos extraña por eso ver la frivolidad de muchas personas que se llaman cristianas, pero tienen una vida tan frívola. Prefieren más el mundo que Dios, o una mezcla de las dos, y tener su propia religión. Pero están en la iglesia. Amados hermanos, no seguir las indicaciones de vida cristiana impiden disfrutar de las maravillas que Dios puede y quiere mostrarle a la vida de cada uno de ustedes. Sea cual sea tu necesidad, sea cual sea tu problema, permite que Dios vaya adelante. Mantén ese respeto para con Dios. Busca la santidad. Verás siempre maravillas de Dios en tu vida. Y no importa que parezcan imposibles, porque para Dios todo es posible. Y si tiene que hacer una grande presa y construir una grande presa allá para detener ese torrente que viene sobre tu vida, lo va a hacer. Dice la palabra de Dios que se detuvo el agua. Dice la palabra del Señor que todavía mandó Dios y le dijo a Josué: mándame a 12, uno de cada tribu, allá al centro donde están los sacerdotes, y sáqueme una piedra cada uno y ponga aquí donde van a dormir esta noche un montón de esas 12 piedras para que se recuerden. Esas piedras las sacamos de en medio, de lo más fuerte del río, donde la corriente estaba más dura, de allá en medio, de allá la sacamos y en seco. Porque Dios puede hacer las cosas que parecen imposibles para nosotros, pero necesitamos obediencia, necesitamos disciplina, necesitamos santidad, vivir en la santidad de Dios. Amén, hermanos. Y acuérdense que santidad no es un logro. Santidad es una posición que Dios te pone ahí por su misericordia, no por tus logros. Amén. Necesitamos, en otras palabras, mantenernos en ese lugar que Dios nos ha puesto. ¿Eres limpio? ¿Eres lavado con la sangre de Cristo Jesús? Porque de eso se trata. Amén. Si eres limpio, eres lavado con la sangre de Cristo Jesús, permanece ahí, porque el pecado nos ensucia. Y de eso se trata, vivir en santidad. No son acciones, no son logros. Es la posición que Dios te ha puesto, como Dios te ve. Mantente ahí. Entiende, no se lleva con el pecado. La santidad de Dios no se lleva con el pecado. ¿Qué debo de hacer? Mantenerme en santidad, para poder ver siempre esas maravillas de Dios, la victoria en mi vida, en mi hogar, mi familia y en todo lo que Dios obra y sabe que yo necesito. Si eres parte de esta travesía divina, si tú eres parte de estos que van caminando en el camino de Dios, en el camino nuevo, piensa seriamente en este mensaje que tú has escuchado hoy, para ti y para tu familia, para tu hogar, para tus hijos. Piensa seriamente y sigue totalmente las indicaciones que Dios te da en su palabra. Santifícate, observa entonces todas las maravillas que Dios tiene para ti. Y vivirás una vida en victoria, porque Dios va delante de nosotros. Amén. Él es nuestro guía. Él es tu guía. ¿Cuántas veces nos encontramos nosotros en situaciones de la vida que no sabemos cómo vamos a obrar? No sabemos cómo nos va a ir. Pero ¿sabes cómo te va a ir? Si eres obediente a Dios, si eres disciplinado y buscas vivir en santidad, ¿sabes cómo te va a ir? Tú tienes la respuesta. Por eso hay un hermoso himno que dice: no tendré temor. Es muy viejo ya, tan viejo como yo, no, más viejo que yo. No tendré temor, porque Jehová, amados hermanos, va delante nuestro. Vivamos en esa bendición de Dios. No somos del mundo, somos hijos de Dios. Y nuestro Dios
vivió en victoria, murió en victoria, resucitó en victoria. Oremos al Padre. Señor, tú conoces nuestra vida, Padre Santo, y nuestras necesidades físicas, espirituales, emocionales, así de complejos como tú nos hiciste, Señor Dios. Sabemos que también por esa complejidad, Señor Santo y poderoso, es que necesitamos acercarnos al diseñador de nuestra vida. No, el diseñador no fue la naturaleza ni un mono. Nos hiciste tú con tanta sabiduría, Señor Dios. Y como diseñador, tú conoces perfectamente todas aquellas cosas, Señor, que forman parte de nosotros. Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a ser más sabios y a valorar los consejos que vienen de ti, que nos conoces, que nos diseñaste. Padre, gracias por la oportunidad que nos das el día de hoy de recapacitar en esta palabra de Jueces o de Josué, Señor. Ayúdanos a valorar, Padre, que tu presencia va delante de nosotros. Y que esta salvación, Señor, no fue plan de ningún humano, fue plan tuyo para rescatarnos del pecado y de la condenación. Y que tú tienes también la manera de ayudarnos, aunque parezca imposible y difícil, saber que los hijos tuyos que nos humillamos a ti, lograremos la victoria sobre la maldad y sobre el pecado, sobre debilidad, sobre luchas, pruebas, tentaciones y cualquier circunstancia. Padre, gracias. Pero ayúdanos también a que reconozcamos que necesitamos, Señor Dios, ser obedientes y poner el pie solo donde Cristo Jesús pisó. Que podamos ser disciplinados, Señor Dios, y no intentemos hacer nuestro propio camino, nuestras propias pisadas. Padre, gracias, porque aunque no conocemos, Señor Dios, todas las cosas, las artimañas y las maldades de este mundo, podemos tener seguridad, certeza de que podemos, Señor, salir victoriosos. Padre, en el nombre de Jesucristo ponemos cada una de nuestras familias, cada hogar, Señor, cada cabeza de hogar, cada hijo, cada cristiano, Señor, cada iglesia que te sirve, Padre. Ayúdanos a valorar tu presencia, a mantener ese respeto, Señor, para contigo, Padre, pero también la confianza de acercarnos a ti plenamente, Señor Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, mi Señor. Hermanos, que Dios bendiga grandemente su hogar. Jóvenes, hablo a ustedes por lo difícil de su situación y la vida que les tocó vivir, pero sean como Dios dice, como dice Dios y como Dios los reconoce, fuertes. Dice, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. Oren al Señor para que Dios los ayude y les dé las fuerzas para salir adelante. No confíen en su prudencia porque les falta todavía mucho. Menos en su sabiduría porque pues apenas están aprendiendo. Pero no se dejen tampoco engañar por Satanás. Porque si ustedes confían en la sabiduría de Dios, Dios los va a guiar siempre y van a salir adelante. Y cada uno de nosotros adultos seamos ejemplo de vida para nuestros jóvenes. Esforcémonos en ser honestos, fieles, para que también nuestros jóvenes puedan encontrar fuerzas y puedan encontrar en quien también acercarse y ver como líderes que podemos servir con honestidad al Señor. Dios bendiga su hogar, bendiga su familia. Nos despedimos de nuestros hermanos en internet. Hermosa tarde, lindo resto del día.